Buenos días, queridos hermanos, cuñadas y participantes de la Logia La Fraternidad 387. Nuestro venerable maestro Juan Blanco Alzola y la línea de oficiales tienen el honor de presentarles este tema tan especial en este día tan especial que se celebra la independencia de la hermana República de Bolivia. Masonería y la independencia de Bolivia. Mi nombre es Iván Boluarte, soy miembro de la Logia La Fraternidad 387. La independencia de Bolivia fue un proceso político que llevó precisamente a independizar la región del Alto Perú, que primero formó parte del Virreinato del Perú y más tarde del Virreinato del Río de la Plata. En este proceso hay varias fases que son muy diferentes en este proceso histórico. La primera fase revolucionaria, que fue derrotada por las autoridades realistas. Los ataques desde Buenos Aires, de parte de nuestros queridos hermanos Juan José Castelli, Manuel Belgrano y José de San Martín, que también fueron derrotados. Existieron también los montoneros que crearon republiquetas, pequeñas regiones que peleaban por la independencia, que también fueron duramente reprimidas. La victoria de José Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho fue lo que dejó el camino expedito para la entrada de las tropas independentistas en la región del Alto Perú. También las reformas borbónicas afectaron negativamente los privilegios con que contaban muchos caciques andinos, llevándoles a levantarse para recuperarlos. Ahí es donde vemos la relación masónica que se formó entre Túpac Amaru II de Perú y Túpac Katari. Sin embargo, el proceso de independencia en el Alto Perú tuvo un origen criollo, burgués, planeado y ejecutado por la élite burguesa circunscrita a las logias masónicas importadas desde Europa. La primera revolución que sucedió en Hispanoamérica tuvo lugar precisamente en Chuquisaca, lo que es la actual ciudad de Sucre, el 25 de mayo de 1809. Esta ciudad era un centro político y cultural de primer orden al contar con ella con la sede de la Real Audiencia de Charcas y la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier, fundada en 1624. Y tenía la fama de ser una de las mejores del continente. A ella acudían los mejores estudiantes de los virreinatos de Perú y del Río de la Plata. También contaba desde 1806 con la Sociedad de Independientes, que bajo una supuesta intención u objetivos culturales, realmente organizaban reuniones de contenido político y subversivo. En Chuquisaca comenzaron a aparecer panfletos y pasquines anónimos criticando al gobernador, cuyo origen probablemente era universitario, provocando la reacción del gobernador al ver el cariz que estaban tomando las cosas. El toque de campanas era la alarma habitual para reunir al pueblo en caso de noticias importantes, por lo que el hecho de reunir a tanta gente no fue por un súbito apoyo a la revolución masónica, sino un acto natural de curiosidad para ver qué ocurría. Los sediciosos exigían la liberación de los presos y la renuncia del gobernador Pizarro. El violento asalto del Palacio de la Real Audiencia obligó a Pizarro a firmar su renuncia. El golpe estaba dado. Al día siguiente, 26 de mayo, la audiencia asumía el poder y nombraba a Álvarez de Arenales como comandante general y a José de la Iglesia, gobernador de Charcas. Si bien este levantamiento se supone que fue para evitar la traición con la alianza portuguesa
y mantener la fidelidad al rey Fernando VII, entre sus miembros se infiltraron numerosos revolucionarios masones, cuyo único objetivo era la revolución y terminar con el poder realista. Pero rápidamente enviaron emisarios revolucionarios a las ciudades cercanas más importantes, con la idea de difundir la revolución y hacer estallar toda la región. Lograron provocar la Revolución de la Paz, encabezada por nuestro querido hermano Pedro Domingo Murillo, creador de la logia Caballeros de América, que derrocó al gobernador Tadeo Dávila y formó una junta de gobierno independentista que se denominó la Junta Tuitiva. Luego vino la rebelión de Cochabamba. El 25 de mayo de 1810 ocurrió en Buenos Aires la Revolución de Mayo, formándose la primera junta de gobierno en Buenos Aires, que no fue reconocida por el virrey Abascal y procedió a anexar el Alto Perú a su virreinato peruano. Esta medida evitaría que esta región tan importante cayera fácilmente en manos de la Junta porteña revolucionaria, pero el coronel Rivero se sublevó en Cochabamba al mando de 1000 soldados el 14 de septiembre de 1810 y logró rodear la guarnición de la ciudad y arrestar y derrocar al gobernador realista González Prada. Dio su apoyo a la Junta de Buenos Aires y fue nombrado gobernador y capitán general de la provincia. Otro levantamiento se produjo en Oruro, encabezado por Tomás Barrón. El 14 de noviembre se dio la batalla de Aroma con la derrota de los realistas, al mando de Ramírez Orozco, que significó la caída del Alto Perú en manos rebeldes y por ello de la Junta bonaerense. En Buenos Aires se formó el Ejército del Norte para lidiar con el Alto Perú. Comenzaría con sus operaciones en 1811. Las primeras expediciones fueron comandadas por el masón radical Juan José Castelli, que actuó de forma violenta y vengativa contra los realistas tras de derrotarlos en las batallas de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810. Ejecutó sumariamente y confiscó los bienes de los realistas y actuó también de forma radical contra cualquier aspecto religioso, y siendo esta sociedad profundamente religioso, provocó bastantes protestas y malestar. Pero sus desmanes no duraron mucho, y el 20 de junio de 1811 fue derrotado por Goyeneche en la batalla de Huaqui. Buenos Aires no tardó en reaccionar y ordenó a nuestro querido hermano Manuel Belgrano la organización de un nuevo ejército ofensivo para atacar al Alto Perú y recuperar. Lo logró en junio de 1813, pero fue rechazado por el brigadier realista Joaquín de la Pezuela en las batallas de Vilcapugio y de Ayohuma. Pero de nuevo volvieron a organizarse, esta vez mediante el general Rondú, que conquistó Chuquisaca y Cochabamba en la batalla del Puesto del Marqués el 17 de abril de 1815, volviendo a caer en manos realistas el 29 de noviembre de 1815. Un baile que parecía nunca tener fin. Pero sí, en los años 1815 y 16, ante la falta de ejércitos regulares, se extendió un movimiento guerrillero, nuevamente conocido como las Republiquetas, que también fue sofocado por el general Pezuela, terminando así con todo movimiento independentista en el Alto Perú. Las tornas no cambiaron hasta la caída del virreinato del Perú, en manos de Simón Bolívar y en las batallas de Junín
el 6 de agosto de 1824 y de Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año, en que el ejército del venezolano, nuestro querido hermano Simón Bolívar, derrotó a los ejércitos virreinales de Perú. En vista de estos grandes acontecimientos, en Cochabamba, el 16 de enero de 1825, el escuadrón de caballería Dragones Americanos se sublevaba al mando del coronel José Martínez, haciéndose con el poder de la ciudad. También el 29 de enero cayó La Paz en manos del general José Miguel Lanza, y en Chuquisaca el batallón de dragones de la frontera tomaba el poder en nombre de los independentistas el 22 de febrero. La suerte estaba echada. Y cuando el 6 de agosto de 1825 Sucre entró en el Alto Perú, ya estaba organizado para la Declaración de Independencia de Bolivia, que fue aprobada por la Asamblea del 9 de julio de 1825. Pero, como ustedes verán, se utiliza la fecha el 6 de agosto de 1825 en homenaje a la batalla de Junín, que fue el 6 de agosto de 1824, porque eso fue lo que minó el espíritu de las tropas realistas. Al ver que Perú ya estaba logrando su independencia, podía lograrse también la independencia del Alto Perú. El nuevo estado se llamaría la República de Bolívar, pero después se cambió a Bolivia en honor de nuestro querido hermano Simón Bolívar, que los masones independentistas alto peruanos, como buenos hermanos del gran maestro, consideraron como el padre de la República, concediéndole su título vitalicio y los honores de ser el protector y el presidente. Nuevamente agradecemos por vuestra atención, y solamente quiero recordarles que la masonería como institución no participó en estas ideas independentistas ni tampoco en las acciones revolucionarias. Fueron nuestros hermanos masones que a título personal tomaron este reto basado en los principios masónicos. Nuevamente agradecido por vuestra atención. No nos queda más que desearle a nuestra hermana República de Bolivia y a nuestros queridos hermanos masones bolivianos un feliz día de la independencia. Muchas gracias.